jus makannya lawan mutu hang waktu Oh. juga ya. Oh. Aku juga mak alti tuju di alju mama itu milik alku tapi hanya alu lama pak uji kata Muchas gracias, Diana. Pues sí, mi nombre es Marisa López Martínez. Soy soy de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán, de la localidad de Alcota de la Sierra. Y actualmente estoy estudiando la maestría en estudios e intervención feminista en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y estoy haciendo mi proyecto de investigación sobre mujeres que han ocupado cargos tradicionales en la comunidad. Entonces, Diana, te agradezco por haberme invitado a participar en esta mesa. La verdad es que estoy algo nerviosa porque las mujeres que nos están acompañando pues son mujeres que tienen una trayectoria muy grande. Bienvenidas a esta mesa. Y el objetivo de esta mesa propósito es compartir y reflexionar las luchas por el espacio público tan cómo desde esos espacios en los que están o han estado contribuyen a sus comunidades y a sus pueblos. Está teniendo fallas técnicas. Pues yo puedo, si gustan, podemos ir comenzando con las preguntas que se tenían preparadas para las compañeras. ¿Podrían compartir un poco sobre lo que significa para usted ser mujer indígena? Aku United iba mari entah per renteu niuka ya peta pues era per rencateu niuka United bagrichi carrecanan nakeni. Bueno, creo que el ser una mujer indígena es una bendición, realmente ser portadora y guardiana de la espiritualidad, de la cosmovisión del pueblo birrárica, pero también es un gran compromiso y un gran reto tener que trabajar, como bien sabemos, al doble para poder ser vista, ser escuchada y sobre todo tener credibilidad. Gracias, Claudia. Sí, justamente yo creo que el trabajo que nos corresponde a nosotros es precisamente el trabajo que estamos haciendo, precisamente visibilizar a la mujer, ¿no? Que siempre hemos estado presentes en muchas comunidades, pero ha sido un poco invisibilizado y justamente estamos aquí por eso, ¿no? Diana, no sé si... Creo que aquí habemos dos Dianas. Diana Montoya. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, compañeras y compañeros, quienes nos invitaron también. Y bueno, para mí lo que significa una mujer indígena, para mí, pues es prácticamente lo que te identifica, ¿no? Tanto como mujer, pero también lo que represento, por ejemplo, mis capacidades, mis conocimientos, mi experiencia, pero además es una palabra, o no palabra, sino que precisamente esa es lo que me identifica como mujer, pero que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Muchas veces dicen que pues, ser mujer indígena a lo mejor es como un retroceso, varias dificultades, que sí, pero al contrario, yo creo que me siento orgullosa, como también lo mencionaba Claudia, y la verdad sí me ha abierto muchas puertas y yo creo que pues más bien es buscar las oportunidades y ver las ventajas que tú tienes como mujer indígena. Muchas gracias. Gracias, Diana. Hola, buenas tardes a todas. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco especialmente a los organizadores. Por ahí ya tengo el gusto de conocer a Diana Negrín, pues mediante medios tecnológicos,
a Liz Bonilla, a Alondra, que son grandes mujeres. Y gracias por esta invitación. Me place estar aquí presente. Sin duda alguna, este foro, pues todo un hemisferio, ¿no? Está tocando uno de los nervios del que todas y todos deberíamos de estar interesados, y aparte de que nos compete, ya que es un tema de la mujer de pueblos originarios. En este caso, pues somos mujeres tame wixárikas, que es un campo central de los derechos fundamentales, pero sin embargo el área donde yo creo que es el área en donde menos hemos progresado y donde tenemos un déficit y una brecha mucho más importante. La verdad es que para mí es una tremenda alegría poder compartir con ustedes este momento de reflexión. Bueno, pues para mí ser mujer indígena significa pues un simbolismo, ¿no? A pesar de todos los cambios, las transformaciones y nuevas prácticas que atraviesan nuestras identidades de hoy en día, pues es diferente y tiene muchos complejos, ¿no? Y esto a mí me hace autopercibirme más que nada, y aunque me desarrolle en otros ámbitos para una formación o para adquirir nuevos conocimientos, mi posición siempre, siempre es central. Y me siento orgullosa de ser wixárika, y eso me lleva también a cómo quiero ser percibida, ¿no? Ser una mujer indígena de un pueblo originario es muy simbólico, como lo comento, y más allá, más ahorita a estas alturas, en este ancla de la pérdida de identidad. A pesar de estas brechas, aún existimos. Somos como todas las demás mujeres, con sueños. Yo me considero una mujer, pues igual que todas, ¿no? Con sueños, con luchas. Somos inteligentes, somos hermosas. Lo único que nos diferencia de los demás es que somos portadoras de cultura. Un tanto, pues diferente en cuestión en desarrollo en donde nos desenvolvemos. Somos raíces con mucha historia, con mucha cosmovisión. Diferente en la forma de ver el mundo. Nuestra vestimenta, ¿no? Nos identifica, que está cargada de simbolismos, de colores, pues que es la ventana de una mirada hacia el alma wixárika. Y somos portadoras sobre todo de conocimientos. Muchas personas, Hipate Wixártar en Japón, pues tienen muchos conocimientos en medicina tradicional, y pues creo que yo, si volviera a nacer, volvería pues a pedir ser mujer wixárika, ¿no? Eso significa para mí ser mujer de un pueblo originario. Muchas Gracias. gracias, Bianca. Sin duda has dicho unas palabras muy interesantes. Justamente las mujeres como historia, ¿no? Somos identidad. Aquí Es la está. compañera Leticia Jacaima. Ella puede iniciar su presentación. La pregunta detonadora es, Leti, ¿para ti qué es ser mujer wixárika? Primeramente, muy buenas tardes. Para mí, ser mujer wixárika, lo primero que se me viene a la mente es la desigualdad, romper con estigmas. Pero del otro lado también tenemos que ser mujer es tener conciencia, responsabilidad y ser un gran parteaguas en estas nuevas generaciones. Muchas gracias, Leti. Sí, buenas tardes. Es un gusto para mí compartir con ustedes un momento de diálogo sobre el tema de mujeres y género. Y pues bueno, saludar a todas: Claudia Morales, Tanima Enríquez, Diana Montoya, Jacaima Robles. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Blanca Cánares, soy de la etnia Nayari, del municipio del Nayar. Y pues bueno, referente a la pregunta sobre qué significa ser mujer indígena, bueno, yo refiero que es un privilegio ser mujer de un pueblo originario, pues de alguna forma fortalecemos la armonía, equilibrio en nuestro contexto. Somos portadoras de nuestra historia, de nuestra memoria, de la lucha, la sabiduría, la alegría, fortalezas, experiencias sentidas y vividas. Ese legado nos ha permitido corazonar la vida y poder decir que aquí estamos y que esto es lo que somos, de mujeres de pueblos originarios. Y bueno, simultáneamente las mujeres somos una fortaleza cultural de la comunidad,
creadoras y traidoras de la vida, mantenedoras del idioma y las tradiciones que transmitimos a nuestros hijos, que transmitimos a la sociedad, y bueno, tejedoras del hilo conductor del tiempo, trabajadoras de la tierra, el hogar, la familia, los hijos, algunas comerciantes, artesanas y bueno, excepcionalmente profesionales. Eso es lo que significa para mí ser una mujer indígena, ser una mujer de un pueblo originario, orgullosamente. Muchas gracias, Blanca. Marisa, que es la moderadora, ha estado teniendo unas fallas, ahorita se volvió a sintonizar. Ya, muchas gracias. Marisa, ¿nos puedes escuchar? Ahorita yo les comparto lo que es la próxima pregunta, que queríamos que nos platicaran un poquito de algún proyecto, organización o institución donde participan actualmente y cuáles son las actividades que desempeñan cada una de ustedes. Quizás podemos comenzar de nuevo con Claudia Olivia Morales, por favor. Bueno, actualmente no estoy trabajando en nada, pero acabo de separarme de mi cargo como presidencia de los bienes comunales de San Andrés Coamiape. Y bueno, las acciones de la comitiva del comisariado pues vayan siempre encaminadas al estatuto comunal, al respeto y resguardo de los derechos de las y los comuneros, pero sobre todo pues encaminado al desarrollo comunal. Y bueno, por otra parte, ahorita estoy colaborando con una asociación, Proyecto Concentrarte hace, trabajando como representante de pueblos originarios y pues trabajando la cuestión de la seguridad alimentaria para las. Y bueno, también estoy como candidata para presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchas gracias. Sabemos que usted ahorita sí, efectivamente, ha tenido un poco de atención precisamente y le felicitamos por su candidatura. Diana, Tanima o Blanca, ¿quisieran compartir el trabajo actual que están haciendo? Bueno, muchas gracias. Bueno, en relación a la pregunta, yo actualmente estoy desde el servicio público. Yo creo que hasta ahorita, bueno, es lo que me ha tocado desde que terminé mi carrera. He entrado directo, no he estado como en una asociación ni nada. Pero bueno, esto te permite ver las cosas de otra forma, ¿no? Incluso estoy en una institución donde realmente, pues a mí también me identifica porque es algo que desde siempre son como mis metas, ¿no? De poder defender, de poder ayudar, poder estar desde un espacio, y la verdad para mí también ha sido un privilegio estar desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde te permite precisamente hacer este tipo de labor, ¿no? Hacia tu comunidad, y la verdad estoy muy contenta y sobre todo de poder hacer, ¿no? Lo que realmente tú quieres hacer desde un espacio el tema de derechos humanos, en donde prácticamente lo es todo. Porque en cualquier ámbito que te encuentres, en el tema de salud, de educación, siempre el tema de derechos humanos está presente. Y desde la institución, pero también desde mi persona, siempre he trabajado o me gusta más bien ese trabajo, no solamente porque estoy en la institución, pero pues la verdad sí me ha tocado desde que inicié como este trabajo, desde que salí, por ejemplo, de la carrera, sí me ha tocado estar desde esta parte. Sin embargo, pues, pero también no solamente estar desde el servicio público, simplemente te permite llevar la problemática que tú viviste, por ejemplo, o que tú vives, no solamente como mujer, sino la situación y el contexto en donde te desenvolviste, tal vez, las comunidades las conoces, sabes el contexto en el que se manejan, entonces de cierta forma te permite, ¿no?, hacer más cosas y sobre todo poder apoyar, ¿no?, desde esa perspectiva, porque a veces
Sabemos que la mayoría de las instituciones trabajan, incluso algunos que trabajan a favor de las comunidades, si no tienen esta doble perspectiva, ¿no? Trabajan, llevan, pues, de acuerdo a las facultades y sin embargo, pues a veces como pues son proyectos o son trabajos que no realmente no abonan mucho. Entonces, desde este espacio yo creo que sí le apostamos a mucho, estamos en todos los ámbitos, pero también podemos hacer muchas cosas. Entonces, pues, la verdad yo estoy muy contenta en donde desde que inicié, bueno, la verdad, desde esa institución, pues yo hice mi servicio, hice mis prácticas y la verdad sí me ha ayudado precisamente a llevar con más fuerzas mi lucha, ¿no? Que siempre me ha identificado. Muy bien. Bueno, respecto a esta pregunta, la verdad es que, bueno, yo sí les voy a comentar, me siento súper chiquita al lado de ustedes. Las admiro bastante. De hecho, cuando me hicieron la invitación, yo hice mención eso, ¿no? De que me sentía muy afortunada de poder compartir, pues, este foro con grandes mujeres. Y pues yo apenas soy recién egresada también, pero actualmente pues soy parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos como coordinadora en lenguas indígenas. Y pues, ¿qué hace esta institución? Aquí pues se encarga de formular y ejecutar proyectos académicos, más que nada sociales, políticos, culturales, y hay un espacio que también nos dejan compartir, que es de los pueblos originarios, ¿no? En pro del desarrollo democrático. Conecta y empodera sobre todo a los jóvenes líderes en toda la región del mundo. Entonces tenemos una a nivel estatal y pues también nacional, ¿no? Pues con la final de expandir una red de defensores de la democracia y sobre todo en todo lo que son temas de derechos humanos. Y también soy fundadora de un proyecto que se llama Colectivo Wixárika, donde damos apoyos con servicios sociales en pro también de las comunidades indígenas. Y en ese proyecto apenas lo estamos comenzando, ¿no? Somos varios jóvenes que hacemos labores sociales pues en nuestras comunidades, como con cortes de cabello, proyectamos algunas películas con, pues, con un mensaje reflexivo, y en sí nada más apenas lo estamos como dando a conocer. Y también por otra parte, en esa misma colaboración, yo doy asesorías gratuitas a mujeres violentadas, ¿no? Y siempre buscamos el apoyo hacia ellas, sobre todo de canalizarlas y pues todo este rollo, ¿no? En tema de violencia. También soy emprendedora e inicié una tienda en línea donde pues elaboro bisutería fina, wixárika, y también estoy creando pues fuentes de empleos, en este caso estudiantes wixáritarios o mujeres de mi comunidad, sobre todo que sí sean directamente de las localidades, ¿no? Las más lejanas, no tanto aquí en la ciudad, sino que nos bajamos allá para la elaboración de mi tienda, ¿no? Se llama Productos Tánima, por si a alguien le interesa. Y pues actualmente también me estoy incorporando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estoy en la tercera visitaduría, pues donde recabamos quejas y también impartimos talleres y pues sobre todo en temas de defensa de derechos humanos, ¿no? Y estamos tratando ahorita de crear un enlace hacia las comunidades wixáritas desde la Relatoría de Mujeres en tema de género, para caminar a la par en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias. Blanca y Jakaima, ya se volvió a meter Marisa, nomás que no la podemos ver, pero sí la podemos escuchar, y cada quien está compartiendo un poco del trabajo actual que están haciendo y por qué es importante que se desempeñe desde el lugar de una mujer indígena. Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Diana? Ah, hola, creo que por ahí, bueno, como ya lo había comentado, las fallas de esta nueva modalidad nos afecta un poco, pero ya estamos por aquí de regreso. ¿Podrías compartir un poco del trabajo que has estado haciendo y por qué se te hace importante hacerlo como mujer indígena? ¿Cuál es la importancia de hacer este trabajo desde tu experiencia y tu camino? Sí, bueno, pues actualmente yo me desempeño en la función pública. Soy regidora del Ayuntamiento del Nayar
y pues bueno, hemos estado haciendo algunas actividades dentro de lo que es la función pública, lo que es concerniente al trabajo, ahora sí que administrativo de la función pública, y bueno, en algunos organismos y colectividades feministas a favor de las mujeres, pero en específico a favor de las mujeres de los pueblos originarios. Y también hemos estado participando hemos estado activos dentro de un partido político, bueno, representando de alguna forma la participación de las mujeres indígenas en el municipio del Nayar, y al pendiente de todas las actividades concernientes a la participación política de las mujeres y en general de los pueblos originarios, y pues aprendiendo de otros organismos o otras colectividades activistas en donde hemos estado trabajando de cerca lo que es el tema del feminicidio, un tema que pues es latente hoy en día en las comunidades y que pues bueno, de alguna forma en otras ocasiones no se había visto reflejado, y ya con las diferentes actividades que se ha realizado con las mujeres activistas en este tema, pues ha estado latente y de alguna forma participando en ello. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Blanca, por compartirnos todo lo que haces. Y justamente yo creo que distintos espacios o desde diferentes trincheras donde nos encontramos es importante, ¿no? Esta defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Gracias por compartirnos tu trabajo, la labor que realizas. Y Jakaima, no sé si ya estás lista para participar. Sí, lista. Adelante, por favor. Bueno, yo estudié la licenciatura en Derecho con orientación en Derechos Humanos. A finales de ese semestre de la carrera, me enfoqué mucho más a lo penal. Hice mis servicios en una agencia. Terminando el servicio, me metí como trabajadora secretaria de catastro municipal de mi municipio, en donde aprendí grandes cosas acerca de todos los terrenos que se manejan a nivel municipal y a nivel estado, todo el valor que se va generando y al mismo tiempo el pago. Saliendo de ahí me voy como docente al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Estuve trabajando 2 semestres completos con jóvenes, impartiendo materias que tengan que ver con el perfil. Hecho esto, sale la convocatoria exclusivamente para una mujer, para que pudiera ocupar un espacio en la Fiscalía del Estado de Jalisco, en donde meto mi documentación y pues me dan el espacio, porque generalmente se estaba ubicando a una mujer para darle acompañamiento a todas las víctimas, ofendidos o imputados. De momento eso sería mi participación. Entonces, ¿ese es el trabajo que desempeñas actualmente? Sí. Gracias, Leticia, por compartirnos. Y justamente la siguiente pregunta viene de las actividades que realizan o de las funciones que realizan desde donde se encuentran. Y va así, ¿cómo se vincula este trabajo, estas actividades que realizan con las mujeres y los hombres de su comunidad o de su pueblo? Es decir, las actividades que realizan en este momento que están, no sé, si están en instituciones o desde colectivos, ¿cómo se vincula con la comunidad, o sea, con hombres y mujeres de su comunidad? ¿Cómo es que los vincula? La principal vinculación desde el espacio no sé. en el que yo estoy es específicamente con las comunidades indígenas, Wirraritari en este caso, que sean de cualquier comunidad, sea de San Sebastián, Teponahuatlán y Tuxpan de Bolaños, Santa Catarina y San Andrés Coamiata. Las 3 comunidades ejes que están ubicados en este estado de Jalisco. Sea hombre o mujer, el acompañamiento se le da de la misma manera, ya que muchas de las personas de nuestras comunidades pues no alcanzaron a llevar a cabo
sus estudios básicos. Y nos ha llegado casos de que hay mujeres que no saben leer ni escribir o no comprenden los términos jurídicos que se manejan en materia penal. Y es ahí donde nosotros estamos para explicarle en nuestra lengua y darle acompañamiento, asesoría, orientación o derivarlo a la instancia correspondiente de acuerdo al asunto o al tema del ciudadano o del compareciente. Gracias, Leticia. Sí, justamente creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo que mujeres como ustedes estén en estas instituciones para que den este acompañamiento, ¿no? Porque sabemos que hay personas, ¿no? Que están injustamente en la cárcel, pues porque en su proceso faltó precisamente el acompañamiento, ¿no? De un hombre o de una mujer que conociera su lengua, ¿no? Diana, Blanca, quien quiera participar, para darle respuesta a esta pregunta. Muy bien, yo voy a tomar la palabra. Es referente a las actividades sobre los derechos de género, ¿no? En la comunidad. Bueno, primero quiero hacer referencia que, bueno, la participación de nosotros como mujeres en la comunidad, pues bueno, es una intuición femenina, real y lógica en apoyo a las comunidades, ¿no? Por un sentir colectivo, por un sentir que requerimos los pueblos originarios y bueno, aunado a ello por los múltiples antecedentes de discriminación, no solo en el aspecto de ser mujer, sino de ser de un pueblo originario. El segundo pudiera ser que, pues bueno, yo antecede en la participación política en la comunidad, ahora sí por medio pues bueno, de cómo se deben de respetar y cómo se debe de hacer la participación política de las mujeres en las comunidades. La tercera es que por la falta de la legislación y en la protección de las mujeres indígenas, pero más aún el vacío existente en la procuración de justicia en el tema del feminicidio es lo que me lleva de alguna forma a participar en las diferentes colectividades a favor de las mujeres de los pueblos originarios, como ya lo comentaba Jacaima, la licenciada Jacaima, sobre la injerencia del derecho o el tema del derecho en los pueblos originarios, pues bueno, ya lo señalaba, pues hay, existe aún mucho por hacer en este tema. La verdad, se ha mencionado en muchas ocasiones la procuración de justicia a los pueblos originarios y más aún en las mujeres de poder buscar algunas herramientas alternativas para poder garantizar el acceso efectivo de la justicia hacia las mujeres, hacia los pueblos originarios. Y pues bueno, en estos tiempos ha permeado mucho lo que es el tema del feminicidio, un tema que duele no solo a la mujer en general, sino que también a las mujeres de los pueblos originarios, que en Nayarit pues hace poco tuvimos un feminicidio que de alguna forma detonó en la sociedad y que de alguna forma las instituciones del Estado pues voltearon, y esperemos que de alguna forma le demos el seguimiento con algunas colectividades y pues bueno, en la asociación civil en donde estoy trabajando ahorita, pues le daremos el seguimiento necesario para poder realizar algunas acciones, poder lograr algunas acciones en favor de las mujeres de los pueblos originarios, que mucha falta hace. Desde hace muchos años ha estado latente esta problemática y pues bueno, vamos a estar trabajando en base a ello. Gracias Blanca por compartirnos cómo estás trabajando. Y me gustaría saber, justamente esto del feminicidio, bueno, ha sido como, no sé cómo decirlo, pues no, se ha visibilizado, ¿no? Que también en las comunidades existe este suceso, ¿no? No solo en las ciudades o en las grandes ciudades, sino que también en nuestras comunidades tenemos, ¿no? Esta problemática. Entonces, ¿cómo si bien es cierto que estás trabajando para que se legisle respecto a eso, pero cómo lo trabajas en la comunidad? Por ejemplo,
no sé, cómo sensibilizar a la población indígena respecto a estos, porque podemos hacer campañas en redes sociales y visibilizar que existe el feminicidio dentro de las comunidades, pero ¿cómo lo damos a conocer en la comunidad cuando a veces no tenemos acceso ni siquiera a internet o a la información necesaria para pues visibilizar este suceso? La verdad que ha sido un gran reto precisamente porque no se cuenta con los medios suficientes para poder llegar de la información a los pueblos originarios y bueno, sobre todo porque no se cuenta con el medio necesario. Y pues bueno, de alguna forma hemos estado considerando ese aspecto y bueno, una de las formas que más pudiera llegar esta información hacia los pueblos originarios, pues es poder realizar esos mecanismos de información a través de las instituciones de la función pública. Y no solo de ellos, sino que también de las instancias educativas, de los diferentes grupos, de los diferentes organismos referentes a los temas de los derechos de la mujer y pues sí ha sido un poco difícil poder llegar de información y más sobre todo en este tiempo, pero de alguna forma se ha estado avanzando y como se sabe pues aquí en Nayarit estamos en los focos rojos sobre el feminicidio en algunos municipios y se ha estado trabajando en ello. Diana Montoya. Gracias. Gracias, Marisa. Y sí, te escuchamos. Bueno, como lo comentaba, yo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos en un grupo de trabajo que es el tema, que maneja el tema indígena, ¿no? Pero también estoy en la Relatoría de Mujeres, que precisamente se encarga de esta observancia, ¿no? Del derecho a las mujeres a acceder a una vida libre de violencia y también el tema de igualdad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es a través desde los municipios, ¿no? Las acciones que como sabemos que las comisiones de derechos humanos pues se encargan de vigilar las acciones que hacen los municipios o todas las instituciones, pero ahorita principalmente pues sí nos estamos enfocando a los municipios. ¿Por qué? Porque les hace falta precisamente hacer algunos programas o acciones a favor de los derechos de las mujeres principalmente, y además porque sabemos que ya comentaban, ¿no? El tema de violencia, el feminicidio ha aumentado en el estado de Jalisco, pero también en donde identificamos que precisamente las alertas de violencia prácticamente se generan en los municipios, bueno, está dentro del municipio de Mezquitic, en donde en las estadísticas pues sí se arroja que el mayor porcentaje pues sí de violencia se presentan en las comunidades indígenas, en este caso en Bolaños y más en Mezquitic. Y bueno, desde la Relatoría de Mujeres donde yo estoy, pues sí estamos como vigilando, bueno, se le llama observancia hacia las acciones que están haciendo los municipios de acuerdo a la ley a la ley de igualdad entre hombres y mujeres, y también de acuerdo a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en este sentido, pues realmente hemos hecho pronunciamientos, hemos hecho recomendaciones, hemos hecho en donde no solamente es hacer una recomendación y girarles por ejemplo, a los municipios, sino que le estamos dando un seguimiento puntual. Por ejemplo, si ya tienen una instancia de la mujer, con cuánto presupuesto cuentan, qué acciones están haciendo, por ejemplo, de promoción, en donde estamos, desde la relatoría, pues estamos monitoreando a los 125 municipios y pues prácticamente hasta ahorita Mezquitic, prácticamente cuando iniciamos este mandato, que pues precisamente viene con la Ley General de Víctimas, nace de ahí, y bueno, poco a poco ya han hecho los municipios acciones, y sobre todo, pues bueno, yo estoy pendiente como de los municipios que son de la zona norte, en donde en un principio, por ejemplo, ni siquiera tenían lo que es, por ejemplo, la comisión edilicia, por ejemplo, en específico en tema de géneros o derechos humanos. Entonces, poco a poco, como se van calificando a los municipios para que también tengan desde la comisión edilicia, porque muchos decían, pues ya tenemos derechos humanos, o sea, ¿para qué queremos una de género?
pero nosotros estamos monitoreando esa parte que sí se tienen que enfocar al tema de género. Y bueno, desde esa forma, pues prácticamente no solo nos corresponde pues el tema indígena, sino que todos los municipios, las instituciones, pero también las quejas que se levantan, por ejemplo, que deben de tener esta perspectiva precisamente intercultural, pero también de género. Desde esta forma estamos trabajando, pero también junto con el otro grupo en el que estoy, que es el tema indígena, pues también está lo de la promoción en temas de derechos humanos, y ahí ya sí los temas son más amplios, ¿no? De educación, de temas de mujeres, y sobre todo por ejemplo, hemos tenido un vínculo con las comunidades, con las autoridades sobre todo, para precisamente llevar talleres, precisamente la promoción de los derechos humanos, para que las mujeres conozcan sus derechos, porque como decían, pues solamente así se puede ir sensibilizando poco a poco, sobre todo que las mujeres tengan ese derecho, ¿no?, a la información de lo que son sus derechos, como sigilos. Prácticamente faltan mucho porque es difícil, ¿no?, recorrer todas las comunidades, pero sobre todo lograr de un día para otro que precisamente este chip cambie, ¿no? Y sobre todo que las autoridades de las comunidades, por ejemplo, que la mayoría pues, sí son hombres, tomen acciones, ¿no?, a favor. Sin embargo, pues poco a poco desde la comisión hemos podido entrar a las comunidades, ahorita ya por ejemplo, con algunos módulos que estén permanentemente ahí. Y como te digo, pues en los derechos humanos no es solamente tema de mujeres, ¿no? Es muy amplio. Y desde esa forma estamos trabajando, y aparte, pues en lo personal yo estoy estudiando la maestría en donde precisamente mi tema es eso, ¿no? Del estudio de la violencia contra la mujer en el contexto de comunidades indígenas. Entonces, pues prácticamente estoy metida en eso, y pues la verdad, bueno, sí hace falta mucho, sobre todo la sensibilización, pero también la empatía. Bueno, yo sí me identifico pues como mujer, también conozco el contexto de las comunidades, por lo tanto pues también eso me ayuda, ¿no?, a ir como, porque también desde la comisión también proponemos políticas públicas, entonces pues es muy amplio. Y también, como lo comentaba Kaima, que también nos dedicamos a acompañamiento de víctimas, tanto mujeres como hombres, o independientemente de donde sea, pero sí, yo creo que hemos hecho un gran trabajo, pero sí falta mucho por hacer también. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias por visibilizar esta relación que existe entre las comunidades y la institución para la cual laboras. Me están mandando una pregunta que surge de las que las están escuchando, y me gustaría compartírselas para que quien quiera de ustedes la pueda responder, o bien si hay dos o tres que la quieren responder, también es válido. Dice, ¿de qué manera motivarían a la juventud actual wixárika o bien Nayarit a promover el respeto a las mujeres y sus derechos, tanto civiles como políticos? Esa es la pregunta que nos hicieron llegar. Blanca Canare, no sé si nos quieras responder esta pregunta del público. Hola. Bueno, como ya lo habían comentado anteriormente, pues es un tema un poco difícil de digerir en algunas comunidades, en la población en general, y pues bueno, sobre todo en los pueblos originarios, y pues de alguna forma la participación de los jóvenes hoy en día ha estado presente ya en algunos contextos en general, y pues bueno, es de suma importancia que los jóvenes se incluyan en las actividades precisamente sobre temas concernientes a lo que le duele al pueblo, ¿no? Lo que le duele a las mujeres, la situación que viven las mujeres en los pueblos originarios, y pues bueno, los jóvenes son el mejor arma de las comunidades, son jóvenes que tienen esa inquietud de apoyar, y pues bueno, para poder motivarlos de alguna forma, pues es sobre algunas actividades, y como lo habían señalado anteriormente, pues a través de las instituciones que pudieran ser los
principales instrumentos para poder capacitar, para poder llenar de información y sobre todo aterrizarlos en las comunidades y de esa forma poder concientizar y poder poder trabajar en el tema de la violencia contra la mujer. Y pues bueno, el feminismo como un movimiento que se ha venido generando durante todo este tiempo, de alguna forma ha estado impulsando sobre la legislación que se debe de llevar a cabo, en el tema libre de violencia. Muchísimas gracias, Blanca. No sé si ya no se te escucha o si ya terminaste. Sí, no sé si otra compañera quisiera contestar esa pregunta del público. Me gustaría opinar al respecto. Bueno, regresarme un poquito a la pregunta que se nos hacía hace rato de si las actividades que realizamos son vinculantes con los hombres. Yo parto del principio del legado ancestral, del que somos, del legado que nos dejaron, de que hombres y mujeres somos guardianes de Tatey Nibetzika. En este sentido, desde este momento, nuestra participación debe de ser igual, hombres y mujeres, ya sean niños, adultos, no importa la edad, pero esa es la misión que tenemos a lo largo de nuestras vidas, pues sí nos vamos quedando, yo creo que en diferentes momentos de nuestra vida, pero bueno, nosotras que trabajamos, o yo que trabajo desde mi comunidad, creo que ahí te enseñas, desde el momento en que tienes la voz, que tomas la voz, que decides participar, bueno, te haces multidisciplinario. Yo estoy escuchando que cada una afortunadamente trabaja ya en un ámbito en específico, pero en nuestras comunidades, cuando decides ser líder, o sea, atiendes asuntos de desnutrición que van y te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Desde violencia, violaciones, feminicidios, la salud reproductiva, la vulnerabilidad de los de la tercera edad, cuestiones de la defensa territorial, de los derechos humanos, también de la defensa de la cultura, ¿no? Entonces es inmenso la temática con la que tenemos que trabajar desde nuestras comunidades, pero pues yo creo que aquí no se trata de que alguien nada más sea responsable, ¿no? En todo momento es vinculante, tratamos de que tanto hombres y mujeres pues tomen su papel, y si no lo están haciendo, pues ahora sí que crear las estrategias adecuadas a partir de tus pocas o nulas posibilidades que tengas, ¿no? Pero que las tienes que utilizar para que en todo momento estas acciones sean vinculantes y no nada más sea trabajo de las mujeres o de los hombres, ¿no? Como anteriormente se tenía pensado. Entonces, eso es un verdadero reto. Y creo que a los jóvenes, yo les aconsejo que cuando tengan la posibilidad de estudiar en sus comunidades, que afortunadamente ahora ya podemos decir que está cubierto el nivel básico hasta la secundaria, pero ya también hay nivel medio superior, pues que aprovechen ese tiempo para formarse en sus lugares de origen, sin salir de ellas, para que puedan aprovechar todos los valores que nos regala la cultura, porque si nos alejamos, perdemos la sensibilidad para ver las cosas. Entonces siempre tenemos que mantener esa visión, esa raíz de lo que somos, pero pues tenemos que practicar nuestros usos y costumbres, y claro, ya que se dan estas facilidades, pues también aprovechar en el formarse. Entonces siempre hemos puesto sobre los hombros de los jóvenes ese compromiso de que ustedes son el futuro de mañana, ¿no? Pero creo que sí los hemos dejado solos,
y sí necesitamos ese acompañamiento, pero no es, sí necesitan ese acompañamiento, perdón, pero no es porque no queramos dárselo, sino porque las situaciones, sobre todo cuando tienen que salir a estudiar, pues se alejan de sus familias, ¿no? Entonces ya no están ahí los abuelos, los tíos, alguien que le pueda dar un buen consejo. Entonces, yo creo que si fortalecemos esta parte de la relación con nuestros usos y costumbres, la relación con la familia, la convivencia familiar, el ver los problemas día a día desde nuestras comunidades, eso siempre nos va a impulsar a ser mejores y a luchar por el bien común. Muchísimas gracias por esas palabras. Ya solo nos quedan unos minutitos, unos 2 minutos. Si alguna otra compañera quisiera dar algún mensaje de conclusión, a manera de conclusión. Bueno, creo que nos faltan muchas preguntas, pero pues el tiempo, ¿no? Bueno, aquí sobre todo pues la mesa se trató sobre el tema de género, ¿no? Yo creo que está muy claro que la discriminación contra la mujer pues viola los principios de la igualdad de todos los derechos y el respeto a la dignidad humana. Y pues eso dificulta la participación de nosotras, así como en la vida política, social, económica y cultural, pero pues por ende pues entorpece todo nuestro pleno desarrollo, ¿no? De las posibilidades. Entonces aquí lo único que nos queda es pues la resiliencia y sobre todo la solidaridad entre nosotras mismas. Yo creo que juntas de la mano podemos avanzar en este camino para pues romper todos estos roles y estos estereotipos, ¿no? Yo confío y sé que lo vamos a lograr y pues muchas gracias por la invitación. Pero pues también hay que estar un poco conscientes de que virar tarde que parte ta iba sama kana te kani mo ku na ye ba no ta ta virar tari echi bate yonai te parele te pues y ayo ka pam para yusi ukare bache me mete te terra y pa mete temas políticos na y mete echi wa mieme pues pam para yut. Gracias, gracias, Tanima. Para ir cerrando, me gustaría que algunas de ustedes, no todas, porque ya no nos alcanza el tiempo, pero que contestara cuáles siguen siendo los retos, ¿no? Para nosotras como mujeres indígenas y qué es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, no sé si alguna de ustedes quisiera cerrar con esa pregunta, porque como bien lo dijiste, Tanima, el tiempo ya nos consumió. Quisiéramos que, bueno, ¿qué más nos gustaría que se tratara de mujeres solamente, ¿no? Como lo dije al principio, creo que tenemos mucho que decir, mucho que hablar, pero en esta ocasión pues tenemos el tiempo encima y sí me gustaría que alguna de ustedes pues cerrara con esto, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo los retos para nosotras como mujeres, ¿no? Para visibilizar esta parte, ¿no? De la mujer, para visibilizar nuestros derechos, nuestra participación política, como lo dijo Blanca. ¿Cuáles siguen siendo esos retos, ¿no? Y adelante, Diana. Sí, ya nada más para cerrar y también comentar que prácticamente tenemos varios retos y sobre todo al interior de nuestras comunidades, pero también quienes hemos salido de una comunidad, como lo mencionaba Claudia, yo creo que niveles de identidad, pues hay varios, ¿no? Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, porque también practicar tu cultura implica, pues también es como una escuela, ¿no? Tú, estar en tu comunidad, pues puedes llevar a cabo, sin embargo, pues también sabemos que dentro de las comunidades también hace falta precisamente que las personas se preparen o también las mujeres, ¿no? Entonces, sí tomar en cuenta que sí hace falta, ¿no? Los dos tipos de preparación tal vez, pero algunos, por ejemplo, ahí dentro de las comunidades tampoco, no todo el mundo podemos llegar, por ejemplo, a hacer tal vez Mabacame, que es lo máximo, ¿no? Que podría hacer dentro de una comunidad. Por lo tanto, pues también tomar en cuenta que somos diferentes personas con diferentes capacidades que podemos hacer algo a favor de nuestra comunidad, pero cada quien desde el ámbito de su identidad tal vez, porque pues, yo creo que todos nos asumimos como birraritari, sin embargo pues tenemos como otros intereses, pero que también implican pues ayudar a tu comunidad, ¿no?
Yo creo que tenemos, pues por eso te digo que un reto interno, ya con la comunidad, pero también un reto pues hacia afuera, hacia el exterior, ir conquistando, pues aprender sobre todo, ¿no? Prepararte, pero pues también sin olvidar, ¿no? Tu identidad. Yo creo que hasta ahorita es lo que nos ha ayudado a varias personas que hemos salido, no solamente con mujeres, sino también hombres, y sin embargo, pues yo creo que siempre nos hemos identificado y lo hacemos sobre todo con esta convicción, ¿no? De poder ayudar y hacer algo también hacia nuestras comunidades, pero sobre todo también un reto personal con tu familia y con la sociedad y con tu comunidad. Muchas gracias. Gracias, Diana, por tu participación y quiero agradecer a todas las participantes por habernos acompañado en esta mesa. Como ya dije, tenemos mucho que decir, pero el tiempo apremia y en esta ocasión, pues, la mala conexión y todo eso, ¿no? Hizo que nos tardáramos más de lo normal. Pero gracias por habernos acompañado. Ya no pudimos leer sus semblanzas, pero pues todas ustedes tienen grandes trayectorias y sobre todo todavía tienen el compromiso de seguir luchando por las mujeres y por las comunidades. Y me dio mucho gusto haber compartido esta mesa con ustedes. Y yo creo que el mayor reto para las mujeres, bueno, yo lo veo ahora que estoy estudiando, y que precisamente es no perder el vínculo con nuestras comunidades. Ay, Marisa acaba de mandarme un mensaje que volvió a como que la sacaron del salón virtual, pero estaba, ya sabemos que estaba diciendo algo muy importante y pues agradecemos muchísimo el tiempo que nos dieron hoy. Vamos a subir todos estos videos a YouTube, se pueden, para seguir compartiendo y seguir estas conversaciones. Muchas gracias.